Este tema que estamos hablando es el tema de escogidos para salvación. Nosotros tenemos que entender bien todo el hilo conductor de la Biblia. Si usted entiende este mensaje, lo entiende bien claro, usted va a entender toda la Biblia, la va a entender toda, se le va a facilitar cada vez que la lee, cada vez que la estudia, se le va a facilitar todo y se le va a abrir un panorama grande y amplio en cuanto a muchos términos que están en las Escrituras. Así que esté atento a esto. Déjeme también decirle que después de que terminemos este tema, quiero hablarle de 4 términos que aparecen en la Biblia que la gente los confunde también: el pecado, la iniquidad, la transgresión y la abominación. Y la gente cree que todo es lo mismo, pero nada de todo es lo mismo. Cada término tiene un significado y un porqué de cada uno de esos. Así que cuando terminemos este tema vamos a hablar de eso. Bien, dijimos que para poder entender por qué somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos que entender algunos términos que aparecen en la Biblia, como el término de hebreos, israelitas y judíos. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted no ha leído la Biblia en pasajes como este? Mateo capítulo 10, versículo 6, mire, coloque el texto. Versículo, mire el versículo 5 como dice: a estos 12 envió Jesús, a los 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Déjemelo ahí. El Señor los manda a predicar y da unas instrucciones específicas: que por los caminos de los gentiles no vayáis. ¿Qué se iban a encontrar por los caminos de los gentiles? ¿Qué se iban a encontrar? ¿Qué se iban a encontrar? Leones, tigres, elefantes, perros, caballos. ¿Qué se iban a encontrar? Gentiles. Gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Gentes, personas de las naciones. ¿Nosotros somos gentiles o no? Nosotros somos gentiles. Las gentes, las personas de las naciones, eso significa gentiles. ¿Quién es el único grupo que no es gentil? Los judíos. Los judíos es el único grupo que no es gentil. De resto todos son gentiles. Pero entonces el Señor les dice: no vayan, no les prediquen a ellos, en otras palabras. Y entonces, explíqueme eso. Explíqueme eso. Yo pregunto, ustedes han leído ese texto, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes no lo han leído, pero lo leen y ni siquiera se preguntan eso? ¿Cómo? ¿Por qué? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, órdenes, dirección. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Ni a los gentiles ni a los samaritanos. Pero el versículo 6 es el que le vuela la cabeza a uno. El versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién los manda a predicar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay otro texto parecido a ese. Mateo capítulo 15, versículo. Mateo 15, versículo. Ponga Mateo 15, versículo 15, 20, versículo 25. Más atrás, versículo 20. Perdón, versículo 21. Saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro de Sidón. Si usted no entiende estos términos, usted no va a entender la Biblia. Créame. ¿Por qué Jesús no manda a predicar a los gentiles, sino por camino de gentiles no vayan? No vayan a los samaritanos, más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que estamos tratando como introducción de este tema? El significado de israelitas, de hebreos y de judíos. Ahora aparece la ciudad aquí, de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón. Siga. Y aquí una mujer cananea, en otros textos dice sirofenicia, que había salido de aquella región. ¿De cuál región? ¿De cuál región salió? De Canaán. ¿Y qué son lo que hay en Canaán? Las ciudades paganas, que no tienen nada que ver con los judíos. Dice, saliendo de aquella región, clamaba diciéndole al Señor: Señor, hijo de David. Esto también tiene que entenderlo, porque la mujer cananea, que no es judía, que no es israelita, que no es hebrea, le está diciendo a Jesús, hijo de David. Si los judíos ni siquiera le decían así, los apóstoles nunca lo llamaron hijo de David. ¿Sabe quién fue el que lo llamó, cierto? El ciego Bartimeo, que casi lo cuelgan porque lo estaba llamando hijo de David. Ahora esta mujer cananea lo llama hijo de David. Ten misericordia de mí. Hijo de David es un título mesiánico. Solo se le decía hijo de David a alguien que era rey. Decirle esto a Jesús era condenarse a una pena de muerte por los romanos. Por eso los apóstoles mandaban a callar a Bartimeo el ciego. Cállate, 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 porque te estás exponiendo y nos estás exponiendo a todos acá. Así que esta mujer le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero mire la respuesta del Señor. Pero Jesús no le respondió palabra. Imagínese usted por un momento que cualquiera de ustedes se acerque a mí en esta noche, después de que yo termine de predicar, y me diga: pastor, necesito que ore por mi hija que está enferma, y que yo me quede mirándolo y voltee la cara y me vaya. ¿Qué va a pensar usted de mí? ¿Qué va a hablar usted después de mí? ¿Qué va a hablar usted de la iglesia? ¿Qué va a hablar usted de los pastores? ¿Qué va a hablar usted del evangelio? Usted entiende, ¿cierto? Usted entiende el contexto. Jesús la ignoró, no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. ¿Cuáles eran las voces que estaba dando ella? Hijo de David. O sea, los apóstoles estaban aculillados, estaban asustados. Sácala, despídala. No le estaba diciendo: hágale el milagro. No, despídala. Dígale que se vaya, que ya no hay nada aquí, que no hay nada para ella. Despídala. O sea, Jesús la ignoró. Jesús no le habló. Jesús no la determinó. Jesús no le respondió palabra. Y los apóstoles le están diciendo: esta mujer es un estorbo, sácala de aquí. Imagínense donde esto le pasa a cualquiera de ustedes. Usted se va de la iglesia y no vuelve más. Y peor aún, se va hablando mal de la iglesia, del pastor y de todo el mundo. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, mi propósito en la tierra
es o son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando le suelta esta palabra Jesús a la mujer y a los apóstoles, mire lo que dice la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él. Usted ya sabe cuál es esa actitud. Se tiró a la tierra, al piso, la frente con el piso, diciendo: Señor, socórrame, socórrame. Pero mire la palabra que le da Jesús ahora, más fuerte todavía. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ahí es un eufemismo, perrillos, pero la palabra exacta es perros. Agárrame ese trompo en la uña. ¿Cómo se sentiría usted? Usted se delica porque el pastor pasó de largo y no lo saludó. Imagínese. Usted se delica porque el pastor le llamó la atención por lo malo que está comportando y lo mal que está comportando, y se delica. Usted se delica porque no prendieron los aires y tiene calor y uno viene a aguantar calor, así me han dicho. Uno viene aquí a chupar calor, a chupar calor. Y se delican por eso. Hay gente que no vuelve porque hace mucho calor. Mire esto, hermano. Mire esto. Ella se ofendió. Ella se fue. Ella empezó a hablar. Empezó a murmurar. Versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pregunta: ¿con quién estaba tratando el Señor? ¿Con la niña que estaba enferma o con la mujer? El milagro Dios lo estaba haciendo en la mujer, no en la niña endemoniada. Versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Increíble. Pero el punto es, no se ha hecho esa pregunta a usted, porque de este pasaje todos los pastores predican. No hay pastor que usted no conozca que no haya predicado ese pasaje, pero se enfocan en lo que yo me enfoqué y dejan a un lado algo importante que se pasa por alto. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si usted entiende esto que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, usted entiende esto también, y usted entiende por qué hoy está aquí, y usted entiende por qué ha sido escogido. Pero eso no lo va a entender hoy solamente terminamos la introducción. El próximo viernes usted tiene que venir para seguir el hilo de la enseñanza. Bien, entonces estábamos hablando, ahí quería mostrarle esos pasajes para que tenga todo eso en mente y en contexto, tenga todo en contexto. La diferencia entre hebreo, israelita y judío. Recuerde, ¿a quién fue enviado Jesús? ¿A quién fue enviado? ¿A quién fue enviado? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los hebreos. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los judíos. ¿Entiende eso? Ahora lo va a entender más. Dijimos la semana pasada de a dónde vienen los hebreos. Ya eso lo explicamos. ¿Listo? Dijimos que
eh, que dijimos que durante los 430 años en Egipto, ellos mantuvieron su identidad, eran hebreos esclavizados, hebreos oprimidos, haciendo ladrillos, hebreos clamando por la liberación. Cuando Moisés fue llamado para liberarlos, allí se usa el término nuevamente de hebreos, los hebreos. Moisés los llama de hebreos, Faraón los llama de hebreos, Dios los llama de hebreos estando ahí en Egipto. Recuerden, eso lo explicamos la semana pasada. Cuando vino el éxodo, salieron de Egipto aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo. Atravesaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí 3 meses después y allí sucedió algo. El viernes explicamos por qué el Señor los pasó por tierra seca, por qué abrió el mar en dos, por qué no les dio la vuelta, por qué no los pasó por encima, sino que abrió el mar en dos. Entonces dijimos que los estaba bautizando. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, los estaba bautizando. Y bautizarlos es tratar de cambiarles su forma de pensar, su mentalidad, matándolos a qué es lo que hace una persona que cuando se bautiza, qué es lo que hace. Nosotros bautizamos es metiendo a la persona completamente en el agua y después sacándola. Ese es símbolo de que está muriendo al mundo, muriendo al pecado, muriendo al sistema, muriendo a lo que desagrada a Dios, y cuando sale vive para Cristo, está confesando que ahora es una nueva criatura. Ese es el bautismo, es muerte al mundo y vida para Cristo. Y lo que está haciendo Dios allí es bautizándolo. ¿Qué simboliza Egipto? El mundo. Egipto es sombra del mundo. ¿Qué simboliza Faraón? Faraón simboliza a Satanás. ¿Qué simboliza todo lo que se mueve en el mundo? En Egipto, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que predomina en Egipto? ¿Qué es lo que predomina? La idolatría. ¿Recuerda? Por eso fue que Dios mandó 10 plagas, no mandó 7, no mandó 8, no mandó 5, mandó 10. ¿Por qué mandó 10 plagas? Porque eran 10 las deidades que tenía Egipto, eran 10 los dioses de Egipto, y Dios le está diciendo a Faraón, a los egipcios y a los hebreos que Él es el único santo y verdadero Dios sobre todos los dioses de la tierra, y que Él es más poderoso que cualquier otro Dios inventado por el ser humano. Por eso cada una de esas plagas representa un dios de Egipto, porque lo que predominaba en Egipto era la idolatría. Ellos tienen 430 años de estar allá, salen de Egipto, y lo primero que el Señor quiere hacerlo es bautizarlos, cambiarles la mentalidad, hacer de ellos nuevas personas, sacar la idolatría de ellos, sacar el pecado de ellos, sacar la mentalidad de esclavos que ellos traían de Egipto. Pero ellos siguen con su misma mentalidad de esclavos, de idólatras. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés estuvo 40 días y después de los 40 días no llegó Moisés? ¿Qué fue lo que hicieron? Un becerro para adorarlo, porque eso era lo que había en ellos. Idolatría. Idolatría. Así que ellos salen de Egipto, y estando ellos en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con ellos. Éxodo 19:5. ¿Cómo se llamaban ahí? Hasta ahí, ¿cómo se llamaban? Hebreos. Hebreos. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí cambia el término.
Mire usted la línea como viene. Hebreos, porque son descendientes de Abraham, están ahí en Egipto, los hebreos. Dios los saca de Egipto, los bautiza, trata de cambiar la mentalidad, el estilo de vida de ellos, que nazcan de nuevo, y les dice: yo los he traído con un propósito y para un propósito, para que ustedes sean mi especial tesoro, para que ustedes sean un pueblo de gente santa, un pueblo de reyes y de sacerdotes, sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todos los términos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Hermano, eso no es para los gentiles, eso no era para los egipcios, eso no era para los turcos, ni para los sirios, ni para los babilónicos, ni para nadie. Eso era solamente para el pueblo hebreo, que ahí se convierten ahora en el Israel de Dios. ¿Para quién es esa palabra? ¿Es para nosotros o es para ellos? Para ellos. ¿Para quién es esa promesa? ¿Es para nosotros o es para ellos? Para ellos. Para ellos. Dios hizo un pacto con ellos. Ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer esta palabra, estos mandamientos, estos decretos y estos estatutos que yo les mando hoy. Ustedes los obedecen, ustedes caminan en esto, y entonces ustedes van a ser el especial tesoro mío en la tierra. Van a ser los reyes y los sacerdotes, los que van a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Hermano, mire, increíble. ¿No le parece a usted eso increíble? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, así es, amén, nosotros aceptamos eso. Entonces el Señor les dice, el versículo 6: y vosotros me seréis un reino, reyes de sacerdotes, y gente santa, separada, aparte de todos los pueblos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A partir de acá comienzan a tener una segunda identidad. Pasaron a ser israelitas. Pero ¿de dónde vino este nombre para ellos? ¿Por qué el Señor les cambia el nombre de una vez? ¿Por qué ahora les dice Israel? Tenemos que remontarnos siglos atrás. En Génesis 32 encontramos el regreso de Jacob a su casa. ¿Recuerdan? Jacob, descendiente de Abraham, está regresando a su casa después de haber pasado 20 años con su suegro Labán. Ahora él se dirige a encontrarse con su hermano Esaú, pero tenía miedo porque había engañado a su hermano en el pasado y le había quitado la primogenitura. No se la quitó por fuerza, sino por engaño. Recuerda, usted conoce la historia. Una noche antes de ese encuentro con su hermano, vemos que sucedió algo extraordinario en la vida de Jacob, que lo cambia y lo transforma totalmente. Hasta ahí Jacob es Jacob. Hasta ahí Jacob es el tramposo, el mentiroso, el truquero, el engañador. Hasta ahí. Este micrófono está dando guerra hoy. Pinta está por ahí. Dice Génesis 32, 22. La noche antes de encontrarse con su hermano, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas
y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Por qué Jacob se quedó solo? ¿Por qué se quedó solo? ¿Por qué se quedó solo? Edward, ¿por qué se quedó solo? Para orar. Edward. ¿Para qué? Para que Dios lo bendijera. Para tener un encuentro con Dios. Para nada de eso, hermano. ¿Por qué qué? Porque estaban las dos esposas y no se podía orar ahí con las dos mujeres, ¿cierto? Nada, hermano. Mire, agarró a sus dos mujeres, agarró a sus criados, agarró a sus hijos, agarró sus vacas, agarró sus ovejas, agarró su oro, agarró su plata, se las dio a ellos y les dijo: se van para el otro lado. Yo me quedo aquí solo porque me van a matar a mí. Al que van a matar es a mí. El hombre sabía que la había embarrado 20 años atrás. Sabía que al hermano le estaba hirviendo la sangre todavía. Cuando usted lee en la Biblia, Esaú quería matar a Jacob. Yo voy a apagar esto. Me está hirviendo la sangre ya. Así que lo que hace Jacob es sabio, es prudente. Esta guerra no es de ustedes no tienen nada que ver en esto. Saúl tenía un ejército poderoso, pero sucedió algo esa noche. El hombre quedó, ¿usted cree que el hombre quedó orando? No, él se quedó dormido, hermanos. Se quedó dormido y tuvo una visión con un varón de Dios, con el ángel de Dios, luchando con el ángel, peleando con el ángel. Y usted conoce la historia. Y suélteme, que tengo que ir, que ya raya el alba. Eso es otra predicación. ¿Por qué el ángel le dijo tengo que ir? Porque ya va a salir el sol. Es otra predicación. Después les explico por qué le dijo ya sale el sol. Tengo que irme. Antes de que salga el sol tengo que irme. Suélteme. ¿Y qué le dice a Jacob? No te voy a soltar. No te dejaré hasta que no me bendiga. Ese es en el sueño, en la visión. No fue que él se quedó ahí orando: Señor, bendíceme, guárdeme, que no me mate el Señor. No, hermano. Es una visión. Y el texto original, algunas personas se imaginan a Jacob luchando con el ángel, con espada. No, hermano. No. Jacob lo que hizo fue agarrarse del ángel y no soltarlo. Imagínense, hermano, un cuchiplazo y ya lo mata el ángel a Jacob. Entonces dice la Biblia que le dislocó la cadera, el muslo, y lo puso a caminar chueco. Él era chueco espiritualmente. Ahora le quita la chuecura espiritual y lo pone a caminar chueco físicamente, para que nunca se le olvide de a dónde lo sacó Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Ya usted no será más el que engaña, ya usted no será más el mentiroso, ya usted no será más el tramposo. Ahora su nombre será Israel. ¿Y qué significa Israel? ¿Qué significa Israel? Israel, o esta palabra viene de dos raíces hebreas: Sarah, que significa luchar o perseverar, y la otra raíz,
él. ¿Saben qué significa él en hebreo, cierto? ¿Qué significa? Dios. Dios. Así que Israel significa el que lucha con Dios o el que persevera con Dios. Hay otros traductores que lo definen como príncipe de Dios o Dios lucha, pero se conoce como el que lucha con Dios, Israel. Cuando Dios cambia el nombre a Jacob, es algo profundo que hace en su vida. Jacob significaba engañador, el suplantador, el mentiroso, el tramposo. Dios le está cambiando su vida. Dios le está cambiando su carácter. Dios le está cambiando su visión. Dios le está cambiando sus sueños, sus metas, y le está revelando su propósito y destino en la humanidad. Por eso es que el nombre es importante en nuestras vidas. Hizo la tarea, averiguó qué significa su nombre. El nombre traza y marca el destino de una persona. Para los hebreos. Pero al finalizar, usted se va a dar cuenta que para usted también es importantísimo. Ahora Israel representa una nueva identidad, un nuevo carácter, un propósito claro. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de estos hijos se convirtieron en padre de una tribu. Y estas 12 tribus eran colectivamente llamados hijos de Israel o simplemente israelitas. Entonces la pregunta que cabe acá es: ¿cuál es la diferencia entre los hebreos y los israelitas? Los hebreos era un término étnico más amplio. Significaba descendientes de Abraham a través de Heber. Enfatizaban ser extranjeros, ser peregrinos. Era una designación cultural y social. Los hebreos. Los israelitas era un término nacional más específico, que significaba descendientes directos de Israel o de Jacob. Significaba pertenecer a la nación del pacto con Dios. Era una designación religiosa y legal. Escúcheme esto: todo israelita era hebreo, pero no todo hebreo era israelita. ¿Cómo así, pastor? Pregunto. Los edomitas que usted ve por toda la Biblia, ¿son hebreos o no son hebreos? Son hebreos, pero no son israelitas. ¿Por qué los edomitas son hebreos pero no son israelitas? Porque los edomitas son descendientes de Abraham, del otro hijo de Abraham, del hijo de Agar, ¿recuerdan? Pero no son israelitas. Son hebreos, pero no son israelitas. Pero todo israelita sí es hebreo. Esos edomitas son descendientes de Esaú, que es el otro hijo de Abraham, el hermano de Jacob. Estos edomitas eran hebreos por descendencia de Abraham, pero no eran israelitas, porque no descendían directamente de Jacob o de Israel. A partir del éxodo en el Sinaí, el término cambia con ellos. Pasaron a ser israelitas, por eso el Señor los llamó, ahora serán Israel. Números 1:2 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas.
Porque a partir del Éxodo solo están todos los descendientes de Jacob. ¿Cuáles son los descendientes de Jacob? Los 12 hijos, las 12 tribus, y los que salieron de Egipto, que no eran descendientes de ninguno de ellos, sino que son israelitas prosélitos. ¿Recuerdan? ¿Qué es un israelita prosélito? Escúcheme esto, con los hebreos, cuando salieron los casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, no salieron solo hebreos, salieron egipcios también. Lean la Biblia, hermano. Salieron egipcios. Dijeron: no, Señor, yo aquí no me quedo. No, después de todos estos milagros que he visto y después de todo esto, no, yo me voy con usted. Esos egipcios fueron la piedra en el zapato para Moisés, para Aarón. ¿Recuerdan? Esos eran los que cizañaban a los demás para que se levantaran y hablaran. Pero la condición para ellos, ¿cuál era? Que tenían que cumplir con la ley mosaica, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que comer la comida kosher, que tenían que guardar las fiestas, son prosélitos, convertirse a las leyes judías, a la religión judía. Entonces, a partir del Éxodo, los únicos que hay ahí son israelitas, solo israelitas. Entienda esto. Durante los 40 años en el desierto eran israelitas. Josué los condujo a Canaán como israelitas. Usted consigue eso en Josué 3:17. Cuando llegó el periodo del libro de los jueces, la época de los jueces, ¿cómo lo llamaban todas las naciones a los que estaban ahí en la época de los jueces? Los israelitas. Miren, Jueces 2:11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esa es toda la época de los jueces. Los 40 años en el desierto, israelitas. Pasan el río Jordán con Josué, israelitas. Llega el periodo de los jueces, israelitas. En la edad de oro de Israel, que fue gobernada por 3 grandes reyes y se conoce como la edad de oro, que fue Saúl, David y Salomón, se conoció como Israel. Las 12 tribus de Israel permanecieron unidas, siendo una de las naciones más poderosas del mundo conocido. Nadie la derrotaba. Todo lo que peleaban lo ganaban. Israel. Segunda de Samuel 5:5 dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años y de 33 años sobre todo Israel y Judá. David tomó la fortaleza de Sion. Pero algo sucedió en el año 931. ¿Qué sucedió? Murió el tercer rey, Salomón, el hijo de David. Cuando muere Salomón, el sucesor fue su hijo Roboam. Este era una persona arrogante, orgullosa, petulante. El pueblo pide alivio de los impuestos pesados, pero Roboam se negó a hacerlo. Primera de Reyes 12:14 dice: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Imagínense eso. Y así quería que lo siguieran. A causa de esto, 10 tribus se dividieron, se rebelaron y siguieron a un personaje llamado Jeroboam, y formaron el reino del norte y mantuvieron el nombre de Israel.
con su capital Samaria. Solo dos tribus se quedaron con Roboam, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Formaron el reino del sur llamado el reino de Judá, la capital Jerusalén. Esta división duró aproximadamente unos 200 años. A partir de ahí usted comienza a leer en la Biblia por allá en Primera de Reyes capítulo 12, reino del norte, reino del sur, reino del norte, reino del sur. El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá, para que usted empiece a entender más la Biblia. Así que el reino del norte, Israel, abandonó completamente a Dios. Jeroboam creó ídolos de oro para atraer la aprobación del pueblo. ¿Cuál fue el pecado todo el tiempo de ellos? La idolatría. ¿Cuál es el pecado de la iglesia? La idolatría. Dice Primera de Reyes 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cómo la ves? Está hablando de los evangélicos de la época, hermano. Para contextualizarlo, ningún rey del norte, cuando usted lee ahí en la Biblia, hizo lo bueno. Todos hicieron lo malo, se descarriaron, fueron idólatras, fueron terribles. Todos practicaron la idolatría, todos practicaron el pecado. En el año 722 antes de Cristo vino el juicio para este reino, para Israel, para el reino del norte. Los asirios conquistaron el reino del norte. Usted va a encontrar ahí en la Biblia a Salmanasar, a Tiglat-Pileser, a Sargón V, que todos eran reyes de Asiria, y todos comenzaron a asediar al reino del norte. Dice el capítulo de Segunda de Reyes 17:6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria. Recuerda, porque Jesús les dijo: no pasen por Samaria. Recuerda, todo esto es un hilo conductor para que usted entienda toda la Biblia. ¿Cuál era la capital del reino del norte? ¿Cuál era la capital de Israel? Samaria. ¿Cuál era la capital del reino del sur? Judá, Jerusalén. Recuerda que Jesús les dijo: no pasen por Samaria. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 4 que dice que Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria? ¿Recuerda usted que la mujer le dijo: ¿por qué usted, siendo judío, me pide a mí, dame de beber? Y la Biblia dice: porque judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Sabe por qué es cierto? Por eso el origen está desde acá. Desde acá. Así que dice: en el año 9, o sea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Elán, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿A quiénes puso en las ciudades de los medos? ¿A quiénes? A los israelitas. Y las ciudades de los medos son las ciudades de ¿quiénes? De los asirios. Y los asirios son ¿quiénes? Los gentiles, los paganos. Tenga todo eso claro. Así que las tribus, ¿cuáles tribus? Las 10
Porque recuerde que dos quedaron abajo en el sur, Judá y Benjamín, y un pequeño remanente de los levitas. Las 10 tribus fueron deportadas, esparcidas por todo el imperio asirio, en otras palabras, por todo el mundo conquistado. El reino del norte o Israel perdió su identidad, perdió su idioma, perdió sus costumbres, perdió su religión. Nunca más volvieron a ser los mismos. Se les conoce a estos como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ahora usted está entendiendo un poquito más. ¿A quién dijo el Señor que fue enviado? A las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. De la casa de Israel. Yo necesito que ustedes me hagan preguntas, porque siento yo necesito que usted aprenda esto y lo tenga claro. Por ejemplo, una pregunta es: ¿y entonces por qué siempre nos han dicho que Él vino a salvar a todo el mundo? Eso es una pregunta. En este tiempo, yo no quiero que usted en este tiempo se me adelante a los tiempos, porque eso es para el final de la enseñanza. Pero otra pregunta: ajá, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál? La oración de Jacob. Pero eso es algo profético. Es algo profético. Todo eso lo vamos a explicar. Lo que pasa es que ustedes quieren llegar al final sin pasar por... Pero una pregunta aquí muy seria es: si el Señor les dijo a ellos, a los discípulos, y le dijo a la mujer sirofenicia o a la mujer cananea: solo he sido enviado a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿a dónde quedan los judíos? ¿A dónde quedan los judíos? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ellos no habían perdido su identidad. O sea, con su identidad y con su religión ellos eran salvos. Más o menos. Pero recuerde que Juan el apóstol, cuando recibe toda esta información y esta revelación, él escribe el libro más teológico de los 4 evangelios. Los otros 3 son sinóticos, pero el 4º evangelio es teológico. Por eso el evangelio comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y este verbo habitó entre nosotros y fue hecho carne. Pero por allá en el versículo 12, 13, 14, 15 dice: a los suyos vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, porque él era judío. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la eusocia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿el plan era para los judíos o no era para los judíos? No. El plan es el de Jesús para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde quedan los judíos? Entonces, si el plan no era para los judíos, ¿dónde quedan los judíos?
Hermano, mire, eso que usted está oyendo, usted no lo va a conseguir en ninguna revista, usted no lo va a conseguir en ningún YouTube, usted no lo va a conseguir en nada. Anote eso, hermano, escriba eso. Entonces, ¿a dónde quedan los judíos? ¿A dónde quedan los judíos? Porque para los judíos hay un plan específico. Cuando el tiempo de la gracia se termine, cuando los 2 días, recuerda el profeta, de 2 días y al tercer día lo restituiré nuevamente, hablando del pueblo judío, cuando pasen los 2 años, los 2000 años de la gracia, entonces se cierra la puerta para las ovejas perdidas de la casa de Israel y se abre la puerta para el pueblo judío. Hay 144,000, que es un número simbólico, que están esperando ser sellados y ser marcados para que el anticristo, que ahora vamos a mostrar que ya está operando, para que el anticristo no los mate. Están marcados, están cubiertos, están rodeados. En ese tiempo, esos 144,000, según Mateo capítulo 24 y según Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16, esos 144,000 van a estar predicando a todas las naciones, pero los que van a llegar es a los judíos que están en todos los rincones de la tierra. Y entonces muchos van a ser salvos. Pero sigamos acá. Ay, santo. Sigamos acá. Es que usted, todo eso lo vamos a explicar en la enseñanza. Solo que tiene que venir cada viernes. Así que las tribus fueron deportadas, esparcidas, perdieron su identidad, perdieron su idioma, perdieron su religión, perdieron sus costumbres, nunca volvieron a ser las mismas. Se les conoce como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Mientras tanto, el reino del sur continúa con su identidad intacta. Este reino del sur, el reino de Judá, tiene algunos reyes buenos que hacen lo bueno delante de Dios, reyes como Ezequías y Josías, que hacen reformas al pueblo, a la nación. Pero también tuvieron reyes malos, terribles, como Manasés, que practicó la idolatría. La tendencia general era el declive al mal. Dios constantemente le mandó profetas para que se corrigiera, para que se arrepintiera. Les mandó a Isaías, les mandó a Jeremías, les mandó a Miqueas, pero no quisieron arrepentirse. Les advirtieron, pero Judá no se arrepintió. Así que en el año 605 a.C., Babilonia, es el imperio, comenzó a deportar judíos. En esa deportación mandan a Daniel y a sus 3 amigos. Fueron llevados cautivos a Babilonia. En el año 597, más deportaciones. En esta ocasión deportaron a Ezequiel. O sea que Daniel y Ezequiel, los libros que ellos escriben es desde la deportación, desde Babilonia, desde la cautividad. En el año 586 antes de Cristo vino la destrucción total y Jerusalén fue arrasada. El templo fue saqueado, fue quemado, fue destruido, y ahí, hasta ahí se conoce el arca de la alianza. Ahí se desapareció el arca de la alianza. El oro, los utensilios, todo se llevaron, todo eso. Esto usted lo consigue en Segunda de Reyes 25:8 en adelante. La mayoría de los judíos fueron deportados a Babilonia. Y es aquí donde surge el tercer término: judíos. La palabra judío viene de Judá, que es el 4º hijo de Jacob, y Judá significa alabanza. Inicialmente, judío significaba simplemente alguien de la tribu de Judá.
Pero esto cambió después del exilio. Las 10 tribus del norte se habían perdido, ya no existían más como grupo, ni como etnia, ni como nación, ni como nada. Ya no eran identificables en las naciones. Ellos se dispersaron por todo el mundo, se perdió el rastro de ellos, se perdió la identidad de ellos. Ahora solo quedaron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Benjamín, y algunos levitas fueron los que permanecieron. Ellos representaban el remanente del que tanto habla Dios en la Biblia. El remanente. Yo preparé, yo dejé, yo guardé un remanente. Entonces, judío pasó a ser cualquier israelita sobreviviente, los que mantenían la fe en Dios, los que guardaban la ley mosaica, los que guardaban las costumbres, los que guardaron el idioma. El libro de Esther usa mucho este término, judíos, y ellos están en el cautiverio con el libro de Esther. Usted lee ahí en Esther el decreto de Mardoqueo para el decreto ahí que hace, ¿cómo es que se llama? El rey Asuero, para matar a todos los judíos. Bueno, el Mardoqueo habla con Esther, usted que conoce toda la historia. Judíos. Durante el exilio en Babilonia, algo importante sucedió. Sin templo, sin tierra, sin sacrificio. Cómo mantener la identidad, cómo mantener la religión, cómo mantener el idioma, cómo mantener las costumbres. Ellos desarrollaron nuevas prácticas, se inventaron las sinagogas, estando en el exilio. Eran casas de adoración para estudiar la Torá, para estudiarla, para congregarse, para hacer sus reuniones. Las sinagogas en el exilio. Para poder estudiar la ley, la Torá, enfatizaron la circuncisión, guardaron rigurosamente el sábado, mantuvieron las leyes alimentarias, preservaron las escrituras cuidadosamente. Estas prácticas definieron el judaísmo. No era ahora solamente una etnia, era religión completa, era estilo de vida, era cultura preservada a través de generaciones, formas diferentes a las demás naciones. En el año 539, Persia conquistó Babilonia y el rey Ciro, con un decreto, permitió que todos los exiliados y los judíos volvieran a sus tierras. En el año 538, cerca de 50,000 judíos volvieron de su deportación a Jerusalén, y lo primero que hicieron fue reconstruir el altar. Después reconstruyeron el templo, y después reconstruyeron los muros, y por último reconstruyeron la ciudad. Esdras trajo la reforma muy importante en el año 458. Nehemías reconstruyó los muros, Zorobabel reconstruyó el templo. Durante todo este periodo, ellos fueron llamados judíos. La comunidad judía estaba establecida, pero nunca recuperó su independencia total. Fueron dominados por los persas, los griegos, los romanos. Bajo el dominio de Roma, el término judío estaba completamente establecido. Designaba etnia, religión, cultura. Los evangelios lo demuestran. Jesús era judío, nació en Belén de Judá, fue circuncidado al 8º día, creció guardando la ley. Los apóstoles eran judíos, Pedro era judío, Juan era judío, Jacob era judío, todos eran judíos. El apóstol Pablo se identifica como judío, pero él tiene las 3 asignaciones. Por eso usted ahora entiende cuando él dice: yo soy israelita, hebreo de hebreos,
soy israelita y soy judío. ¿Sí lo ha leído? Cuando usted no entiende eso, usted le dice, pero ¿para qué repite lo mismo? Él no está repitiendo lo mismo. Dice Hechos 21:39, entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, soy judío. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En otras palabras, él está diciendo: yo soy judío, yo soy hebreo y yo soy israelita. Ustedes me vienen a enseñar a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes vienen a aplicarme a mi nacionalidad aquí. Y si quieren más, soy romano, ciudadano romano. Pablo entendía esto. Él entendía la diferencia y usaba cada término en su contexto apropiado. Entonces, para terminar, hebreo, término usado desde Abraham hasta el Éxodo, significaba descendiente de Er, o el que atravesó. Enfatizaba ser extranjero, nómada. Era una asignación étnica, cultural, amplia. Israelita, término usado desde el Éxodo hasta el exilio, significaba descendiente de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. Israel enfatiza pertenecer a la nación del pacto. Era una designación nacional, religiosa, incluía todas las 12 tribus bajo la ley. Y judío, término usado durante el exilio hasta hoy, significa remanente fiel de Israel. Enfatiza las prácticas del judaísmo. Era designación religiosa, cultural, étnica, y representaba los que preservaron las escrituras y las tradiciones. Comenzaron como hebreos, familia nómada de Abraham, se convirtieron en israelitas, nación formada en Sinaí, y fueron reducidos a judíos, remanentes después del exilio. Cada fase tenía un propósito específico en el plan de Dios. Los hebreos establecieron el linaje de la promesa. Los israelitas recibieron la ley y las profecías. Los judíos preservaron las escrituras y esperaron al Mesías, y a través de ello Jesús vino al mundo. Amén. Soy el pastor José Alexander Contreras. Queremos pedirte que si este mensaje le ha edificado, queremos que nos ayudes con un like o dedito arriba, y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con sus amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde.